voz de la patria grande. El debate es entre el doctor Antonio Piñero e Irving Gatel. Y el tema general de este encuentro es Jesús, personaje histórico o mitológico. Nuestro invitado, el doctor Antonio Piñero Sáenz, nacido en Chipiona, España, el 14 de agosto de 1941, es un filólogo y escritor español especializado en la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo y en general en lengua y literatura del cristianismo primitivo, analizado desde una perspectiva científica. Considerado uno de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial y uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo primitivo. El doctor Piñero es especialmente conocido por la autoría de numerosos libros, incluyendo ensayos, novelas históricas y traducciones, artículos académicos y por su activa labor de divulgación. Por otro lado, señor Irving Gatel, nacido en 1970 en la Ciudad de México, es judío conservador. Sus estudios teológicos los realizó en el seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo de la Iglesia Metodista de México, cubriendo la currículum del programa de la maestría en divinidades de la Perkins School Theology de Dallas, Texas. Su desempeño profesional se ha enfocado en la didáctica de la historia de la religión, colaborador como conferencista en Enlace Judío, fue profesor para el Instituto Nacional de Bellas Artes durante 14 años, se desempeñó como pianista de la comunidad Bet-El de México durante 10 años y es una de las pocas personas especializadas en música de sinagoga en México. Bueno, yo quisiera dejar primero la palabra a Irving Gatel, si me lo permites, Osvaldo, porque en la presentación decías tú, o con el tiempo, o de una manera escrita, no lo sé, decías de Irving que es uno de mis detractores. La palabra detractor, el vocablo detractor es muy fuerte, es decir, que es algo así como un enemigo acérrimo desde el punto de vista intelectual, con una pizca de tinte un tanto malvado. Yo no lo creo, viéndole la cara, no tiene tinta de diablo, no parece un malvado en absoluto. Pero yo preferiría que Irving Gatel expresara primero su postura. Él es judío, por lo tanto tiene que haber estudiado muchísimo judaísmo. Yo no soy judío, pero creo haber leído prácticamente toda la literatura judía del Segundo Templo, que es lo que importa, todos los apócrifos del Antiguo Testamento que yo mismo he editado, los manuscritos del Mar Muerto. Y confieso que el Nuevo Testamento, que es un libro totalmente judío y absolutamente judío, de rabo a cabo, en los que todos sus autores, probablemente incluido aquí el que llamamos Lucas, que podría ser quizás, si no un judío de nacimiento, sí, pues un prosélito, pero muy metido, de tal modo que prácticamente, o en la práctica, es como si fuera un judío, tanto él como su discípulo, y opino que habría que partir desde el punto de vista de esta idea mía que el Nuevo Testamento, como obra en griego, naturalmente pertenece a la literatura griega, no cabe duda. Y por lo tanto, hay que aplicarle perteneciendo a la literatura. Y si uno no es un fanático a priorista, todos los sistemas filológicos y críticos que nosotros aplicamos a todos los demás autores de la literatura greco-romana de la época desde el punto de vista de crítica de los textos, desde el punto de vista de las fuentes, de la lengua, de la historia, de alrededor, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tratar al Nuevo Testamento sin presuponer la inspiración, pero tampoco negarla. Es decir, si es un verdadero historiador, el historiador no es de ningún modo un apologeta. Le importa un comino
si los etruscos tenían verdaderamente razón en el rapto u otros de las Sabinas, o eso es un mito, o cualquier cosa de esas. Intenta llegar a la verdad, a la posible verdad histórica, que es muy difícil en cualquier momento histórico y muchísimo más en la historia antigua, porque los documentos son muy escasos, poco confiables, son muchas veces apologéticos y por lo tanto hay que emplear la crítica para obtener algo de verdad. Pero quiero decir, yo. Bueno, entonces, a petición del doctor Piñero, si Osvaldo no tiene ningún inconveniente, acepto y expongo mi punto de vista, no sin antes aclarar. No sé, yo sí, varias porque veces... yo, es que me da, Irving, que me da exactamente igual, en el sentido de que yo no tengo ni... Es decir, que si Jesús, pongamos por caso, era homosexual, a mí me da igual. ¿Comprendes? Es decir, que me es indiferente totalmente. Y yo no me voy a matar, ni voy a dar ni siquiera 2 euros o 2 dólares porque mi opinión sea verdadera. Bueno, entonces, según Osvaldo, tú eres mi detractor. Pues tú tienes la palabra. Bueno, sí, quiero hacer una aclaración al respecto. En varias ocasiones, en temas que han surgido, sí he hecho la especificación de que hay puntos de vista donde no comparto su opinión. Digo, no sabía que eso pudiera llegar al nivel de definirse como detractor. Digo, en realidad simple y sencillamente son disensiones que también he intentado explicar que son muy comunes en el mundo académico. Pero bueno, no, o sea, yo no me consideraría a mí mismo detractor. En este punto, simple y sencillamente son opiniones que pueden sustentarse de una manera y de otra. Y qué bueno que toca estas, porque sí, aquí hay algunos puntos en donde tengo una perspectiva divergente. Y sobre la pregunta concreta que nos está haciendo en este momento Osvaldo, y sobre todo, bien, originalmente la pregunta mencionaba a Bruno Bauer, un autor que yo considero ya completamente superado, hace aportaciones interesantes en un momento porque pone un punto sobre una I que no se habían atrevido a tocar del todo hasta antes de él, pero bueno, son puntos de vista superados. En términos generales, no me parece que las pocas o escasas referencias históricas, específicamente históricas a Jesús en el Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas o fuera de los evangelios, o en la literatura cristiana de los siglos de finales del siglo I y del II, no me parece que sean argumentos para negar su existencia. No soy un negacionista de la existencia de Jesús, o sea, creo que sí hay un personaje histórico que está detrás de todo este entramado, pero no comparto la idea de que el Nuevo Testamento en este sentido se pueda o se deba abordar como si fuera un texto completamente judío. Primeramente porque el Nuevo Testamento no es un texto escrito en una sentada, en primera, ni siquiera es un texto, es una compilación de textos que se hace después. Obviamente los autores de cada texto originalmente no estaban pensando en que su libro iba a acabar en una compilación específica de 27 libros. Ahora bien, la gran mayoría de estos libros, y sobre todo los evangelios, son textos complejos, es decir, que no se escriben solamente en el primer intento, sino que son textos que van evolucionando, que se van cambiando, editando, ampliando, reduciendo, en fin, son textos en este sentido, me refiero, complejos. Segunda, ni siquiera sabemos qué textos hay detrás de esto, o sea, no necesariamente hay 4 textos originales, por lo menos en la tradición sinóptica es muy claro que hay uno, y de ahí se derivan los demás. Entonces, en el Evangelio de Juan, aunque Fontana me parece mi autor referencial más notable en este sentido, sí es clara la evolución de un texto. De todas maneras, aún en el panorama general, no podemos saber cuántas aportaciones podrían venir de otras fuentes literarias, como por ejemplo, en el caso de la tradición sinóptica se habla del documento Q, del hipotético documento Q. Entonces, a mí lo que sí me parece claro es que ya en el trabajo de redacción final, la versión final de los evangelios, sí hay ya una aportación decisiva de autores que provienen de un contexto no judío. Y la primera razón que tengo para ello es que las imprecisiones sobre el judaísmo que encontramos en la lectura directa de lo que dicen los evangelios, sobre todo imprecisiones geográficas, imprecisiones que evidencian un desconocimiento total de ciertas costumbres y de ciertas prácticas
del judaísmo, como las podemos notar, por ejemplo, en el relato del juicio de Jesús. Imprecisiones, por ejemplo, como decir que ese año Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. O sea, ahí se le puede escarbar esta expresión, pero la realidad es que es imprecisa. Entonces, evidencian que los autores no están muy bien informados de cómo es el judaísmo en su momento, o de un poquito atrás, un poco atrás, unas décadas atrás, por una parte, o por otra parte, ni siquiera tienen el interés. Por ejemplo, Nazaret es otro tema, más allá de la controversia de lo que implican los restos que se han encontrado en lo que actualmente es Nazaret, que sí provienen del siglo I. Bueno, lo cierto es que la Nazaret que describen los evangelios no existe. O sea, la ubicación, las características, demasiado grande para lo que realmente existió. Entonces, bueno, estamos ante autores que ni siquiera se están preocupando por ello, y eso en muchos detalles me parece difícil de justificar. Ahora bien, a mí me parece muy claro, y este es el punto donde más se hacen evidentes las divergencias, me parece que todo esto está construido, es una narración construida con un sentido mitológico evidente. Ahora, quiero aclarar, no lo digo en el sentido de que Jesús no haya existido y alguien haya inventado el mito. Que aquí seamos claros, los mitos no se inventan. Las leyendas tal vez sí, pero los mitos no. Los mitos se van reciclando a lo largo de toda la historia. Si acaso se inventaron los mitos fue al inicio de la revolución del Neolítico con la agricultura y con la manera en la que estas transformaciones sociales impactaron en las narrativas tradicionales y orales que se iban heredando de generación en generación. Pero los mitos en esencia no se inventan. Ahora, cuando yo hablo de que todo esto es una narrativa mitológica, a lo que me refiero, y lo he explicado muchas veces, es fundamentalmente a que la gente de hace 2000 años no tenía los mismos criterios que nosotros. La gente de hace 2000 años veía el universo entero, toda su percepción de la realidad, eran códigos mitológicos. La diferenciación entre historia y mitología, tal como lo entendemos, es reciente. O sea, no tiene en realidad ni siquiera 500 años que empezamos a plantear los criterios que hoy llamamos científicos y que luego fueron las bases para establecer que se desarrollara la historia como una disciplina crítica con criterios modernos. Es muy reciente. Entonces, la gente de esa antigüedad, por ejemplo, veía exactamente las mismas estrellas que nosotros y sin embargo no veía estrellas, no veía planetas, cometas, nebulosas, galaxias, etcétera. Veía dioses. Entonces, ante un hecho objetivo, concreto y real, su interpretación era mitológica, lo que nosotros hoy llamamos mitológica. Entonces, es obvio que la narrativa sobre Jesús de Nazaret, al igual que cualquier otra narrativa del mundo antiguo, iba a ser elaborada desde un parámetro que hoy nosotros llamamos mitológico. Entonces, este punto es importante aclararlo porque hay que diferenciar entre lo que implican las cuestiones del Jesús histórico, del personaje histórico, pero las características naturales propias de la época que van a quedar impresas en el texto. Y en este sentido es donde yo siempre, bueno, de unos años para acá, no siempre, por supuesto, esto es consecuencia de lo que he estudiado, siempre he defendido que los evangelios, el Nuevo Testamento en general, porque esto también está en Pablo y sobre todo en el Apocalipsis, reflejan una estructura de creencias mistéricas. No quiero decir con esto que se trate de un culto mistérico, eso sería demasiado pretencioso porque no tenemos las evidencias concretas para defenderlo así. Pero bueno, también hay que entender aquí que la religión antigua o la religión en general a lo largo de todas las épocas no es un fenómeno cuadrado. Es decir, lo mistérico podía existir y desenvolverse como creencia. Pero el hecho de que estemos hablando de una deidad salvadora, porque ese es un contenido innegable en el Nuevo Testamento y sobre todo en Pablo, el hecho de que estemos hablando de una deidad salvadora que nace de una virgen y que resucita en la festividad primaveral, nos remite inmediatamente a todas estas narrativas mitológicas, nos remite al mundo de la mitología, y que en muchos de sus elementos, muchos de los detalles, más adelante podría comentar algunos, son de talante que a mí me parece evidentemente mistérico. Entonces, aquí el problema no es si Jesús existió o no. En ese punto creo que el doctor Peñero y yo coincidimos completamente. Jesús existió. El problema es cómo lo cuentan los que van a terminar de elaborar la versión que hoy tenemos de los evangelios, de las epístolas de Pablo. Bueno, están las que no son auténticas, las auténticas, hay algunas que reflejan, incluso siendo auténticas, algún grado de edición. Ya estoy terminando.
Sí. Sí. Estoy terminando. Entonces, me parece que la discusión no es si Jesús existió, eso lo damos por hecho. Más bien, la naturaleza del relato. Yo creo, mi muy personal opinión, es que refleja una gran cantidad de elementos mitológicos, de hecho, paradigmas mitológicos, y que discurran por la línea específicamente misterio. Bueno, ahora, por favor, don Antonio, si puede darnos 5 minutos de respuesta a estas ideas. Estoy fundamentalmente de acuerdo en que los evangelios en concreto y Pablo tienen una estructura mítica. Evidentemente, el personaje es magnificado e idealizado y toda divinización de un personaje entra dentro de una estructura mítica. Y estamos de acuerdo en que la mejor solución para resolver el problema o la cuestión de Jesús es considerar lo que ha dicho Irving, que el personaje existió, pero fue transformado en una serie de biografías o de escritos sobre él cuya estructura es mítica. Vale, yo no tengo ningún inconveniente. Es que es evidente que los evangelios son biografías antiguas y las biografías antiguas de cualquier personaje, empezando por Alejandro Magno, por Pitágoras, por Demócrito, por Platón o por cualquiera, tenían un elemento mítico. La mayoría, incluso de Augusto, de quien se decía que había nacido por inseminación de Zeus, o incluso de Demócrito o de Platón, y no digamos de Alejandro Magno, cuya madre Olimpia había sido inseminada por Zeus en forma de serpiente. Ese es el problema, que cuando 40 o 45 años más tarde, judíos que pertenecen a un ámbito estructuralmente literario bajo, pero que son profundamente judíos, su lengua no es el griego. Si analizas como filólogo el griego de Marcos o el griego del Apocalipsis, el de Lucas no, y por eso decíamos que podía ser un prosélito nacido, es un griego pedregoso y un griego propio de un individuo que ha aprendido, cuya lengua materna no es el griego y que ha aprendido el griego a posteriori. Y desde luego, tanto el Apocalipsis como el autor de Marcos lo son así. El que tengan errores geográficos y se hayan preocupado poco de investigar pertenece exclusivamente no a que los autores no sean judíos y estén metidos dentro de una cultura griega, sino simplemente en que pertenecen a una generación a la que les ha venido muy a contrapié la idea de los primeros seguidores de Jesús, que estaban totalmente convencidos de que podían vender todos sus bienes porque con el resto de una venta hacia abajo, es decir, una venta apresurada, iban a conseguir poco, tendrían suficiente para vivir antes de la venida del Mesías. Todo ese pensamiento, tanto de Marcos como de Pablo, y yo lo he escrito bastante detenidamente dentro de mi estudio, tanto de Marcos como sobre todo de Pablo, a pesar de tener características míticas de los misterios, es profundamente judío. Y presento un montón de textos en mi libro sobre Pablo en el que doy a entender que desde 100 años antes de Cristo, de Jesucristo, de la época cristiana o antes, el platonismo medio se había imbricado de tal manera en la cultura judía que el helenismo de Israel en el siglo I era muy superior a lo que se imagina, que la influencia del elemento estoico y cínico en Galilea era muy superior, de tal modo que gente de una cultura escasa, como pueden ser Marcos, o de un judío visionario y piadoso, como puede ser el del Apocalipsis, o el de un judío de la diáspora, como Pablo, que es evidentemente un esquizofrénico, y probablemente un epiléptico, porque un individuo que oye palabras, ve visiones,
le da, él probablemente conoció, es de 2 Corintios 5, 16, pero al que no hizo el menor caso y cuyos seguidores persiguió, evidentemente puede tener todos esos rasgos. Pero fíjese, que el personaje no haya aparecido en la literatura grecorromana de la época es un argumento inútil, porque uno de los grandes rabinos del judaísmo, como es Hillel, que era un humilde zapatero y que es un individuo que probablemente debió de vivir 30, 40 años antes de Jesús, tampoco aparece en absoluto en ninguna parte en la literatura greco-romana, porque no les interesa. Israel era el culo del mundo para un romano y exclusivamente era, junto con Siria, el valladar que tenían los romanos para que el imperio parto se enfrentara con gente belicosa y dura, de tal modo que cuando el imperio parto, enemigo tradicional de Roma, empleara todas sus fuerzas en atacar el imperio romano, este tuviera tiempo para enviar a Siria e Israel 4 o 5 legiones en el plazo de 3 semanas o un mes. Bien, opino que son judíos de cultura media, de cultura inferior, de cultura media baja, cuya lengua materna, salvo en el caso de Pablo, no es el griego, sobre todo en el autor del Apocalipsis y en Marcos. Y opino que les coge a contrapié 40 o 50 años después, en la que no había demasiada información, porque los primeros cristianos no estaban pensando nada más que en una venida súper inmediata del Mesías y en un fin del mundo en esa generación. Por lo tanto, el que no tengan demasiadas noticias y que tampoco se preocupen dentro de una biografía helenística en la que lo único que le preocupa al biografiante es mostrar las virtudes, es decir, los valores, la experiencia religiosa, la personalidad maravillosa del biografiado, no es nada raro que gente que puede escribir como Marcos en Roma, por ejemplo, Mateo es distinto porque puede escribir en Siria, o Lucas, que probablemente escriba en Éfeso, se encuentre con un montón de dificultades para poder afinar en la geografía de Palestina. Irving, ¿usted no se ha dado cuenta que ese presunto error geográfico, cuando para ir a la diáspora parece que tiene que atravesar, está en la zona de Cilicia, y para ir a Pella o a la zona de Cisjordania hace un viaje absolutamente absurdo desde el punto de vista geográfico? Jesús, ¿usted no ha pensado, viendo cómo describen los evangelios la zona de predicación de Jesús, que es absolutamente siempre el norte del mar de Kineret, del mar de Tiberíades o el lago de Genesaret, de tal manera que en el momento en el que le persiguiera alguien de Herodes Antipas, se supone que había liquidado a su maestro Juan Bautista, se pasara rápidamente a territorio fenicio, a territorio de la Decápolis, a territorio de la Gaulanítide, el Golán, de Cesarea de Filipo, ese personaje solo predica ahí, en la ribera norte. Betsaida ya no era Israel en ese momento, pertenecía a Cesarea de Filipo. Es decir, ese personaje estaba huyendo continuamente, Jesús, de Herodes Antipas, y por eso predica en esa parte de arriba. Que realmente el Nazaret que esta gente pinta es mucho mayor que unas cuevas del Neolítico o una prensa o una casa mínima, tal como revelan las excavaciones al máximo de los estudiosos judíos en Nazaret. Bueno, pues es perfecto. Yo digo, les coge a contrapié, está probablemente Marcos
en Roma y no tiene ninguna posibilidad de contrastar datos geográficos que tampoco le interesan. Es una cosa que sabemos desde el 1900 perfectamente claro, que todas las precisiones geográficas y temporales son un invento de Marcos y de los evangelistas. Es clarísimo. Carl Ludwig Schmidt lo dijo bien claro. Y por lo tanto, no podemos pedir peras al olmo. Ahora bien, que esta gente era profundamente judío y sobre todo Pablo presenta su oferta de acción para ganar el cielo como una mercancía infinitamente más barata que la de las religiones de misterio. Y para eso, sobre todo los corintios, cuyos clientes, los de Pablo, eran probablemente en parte adeptos a las religiones de misterio, naturalmente presenta esa acción de salvación. Es una acción de una empresa para la salvación, la presenta con un lenguaje mistérico, evidentemente. Pero diciendo esto, mire, los misterios le cuestan a usted un ojo de la cara. Y si usted vive en Masilia y tiene que ir a Eleusis, se arruina. Mientras que esta muerte y resurrección, Romanos 6, metiéndose debajo en el agua y saliendo hacia arriba, es gratis y hace el mismo efecto. Es decir, el mercado técnico que era Pablo de modo intuitivo utiliza toda la terminología de los misterios para presentarlo, aparte de su clientela que proceden de las religiones de misterio, su visión de ese Mesías judío convertido en Redentor universal, su visión como algo que era más fácil y más barato. Es decir, la acción económica que tú tenías que comprar para asegurar que tu alma no cayera en ese hado que está dando la vuelta con la metempsicosis, con el cambio y la transmigración. Si tú ibas a una religión de misterios, comprendo perfectamente su argumentación. No veo ninguna dificultad en que sean judíos todos esos autores, porque su lengua no es griega, porque su pensamiento es judío. Y en concreto en Pablo, si usted lee mi libro sobre Pablo, verá que todo su pensamiento es estrictamente judío de rabo a cabo. Entiendo la cuestión del griego del Nuevo Testamento, lo he leído, entiendo su punto, o sea, me refiero, lo he leído a usted como autor de todos estos textos. Entiendo el punto, pero bueno, al final de cuentas, a mí no me termina de convencer que se tenga forzosamente que ubicar todo esto dentro de un contexto judío. A ver, el hecho de que los cristianos primitivos tuvieran cierta psicología inminentista, porque creían que el reino ya estaba a la vuelta, o que Pablo tuviera una gran intuición mercadotécnica, allí estamos hablando de la psicología de la gente. Yo lo que quiero poner el énfasis en los contenidos. Independientemente de la noción mercadotécnica de Pablo, si Pablo mismo repite varias veces, más de 15, les estoy explicando los misterios, Dios ha puesto ya la revelación de los misterios para que todos los conozcan y lo entiendan. Veo dos opciones. Una, creer que Pablo lo hace por estrategia para ganarse el corazoncito de los que ya estaban imbuidos en cuestiones de misterios, o aceptar que Pablo mismo era parte de una estructura, digamos, ideológica, teológica, religiosa, de misterios. A mí honestamente me parece más sencillo, navaja de hoja en su sentido original, buscar la menor cantidad de suposiciones posibles. Me parece más sencillo admitir que Pablo tiene un rollo mistérico, un asunto mistérico, a pensar que está utilizando una estrategia que hoy llamaríamos de mercadotecnia. O sea, si Pablo dice, estos son los misterios, estos son los misterios, estos son los misterios, digo yo, bueno, el Señor es mistérico. Entonces... Pero Irving, por favor, explíqueme, por favor, ¿cuál es el gran misterio que dice Pablo que tiene que revelar? A ver si es judío o es mistérico eleusino. ¿Quiere usted decirme
¿Qué es el gran misterio para Pablo, el que expresa claramente en Romanos 11? A ver, dígame, a ver si esa mentalidad es judía o mistérica. Dígame, por favor, respóndame netamente a esta pregunta. Romanos vamos 11. al punto, con gusto. ¿Cuál es el misterio que revela Pablo? O sea, Pablo, pues por supuesto, habla del misterio de que el reino de los cielos se ha acercado y esto tiene una gran cantidad de implicaciones. Una, que Israel tiene que ser renovado. Por ejemplo, en Romanos 11 utiliza todo este símil de el olivo, el que fue injertado, el que fue rechazado, pero que volverá a ser reintegrado, etcétera. Pero bueno, a lo largo de toda la literatura paulina, porque aquí otra vez vuelvo a poner el énfasis en el contenido, más que en la persona, porque por ejemplo en Colosenses, aunque esto ya no es a mi modo de ver, creo que estaremos de acuerdo en ello, pluma y letra directa de Pablo, pero sí de la escuela paulina. Por ejemplo, cuando en Colosenses 1 habla de lo que ha hecho Jesús, y lo dice en términos muy similares a los, bueno, muy platónicos, de hecho. Ahí coincido con usted completamente. Estamos hablando de una mentalidad profundamente impregnada de platonismo. También se habla de la reconciliación del cielo con la tierra, es decir, de algo que va mucho más allá de la restauración nada más de Israel. Aquí vuelvo al punto. Pablo está hablando de una deidad salvadora, que es el misterio del que hablan todas las religiones o todas las tradiciones o todos los cultos mistéricos, independientemente de cómo lo organizara cada uno. Pero entonces, Pablo, efectivamente, hablando en términos que sí se pueden definir como judíos, seguro habla de una restauración de Israel por todo lo que implica la venida del reino. Eso creo que no lo tenemos que ampliar a detalle. Pero habla en términos que no son judíos cuando habla de la salvación eterna del alma y del perdón de pecados por medio del sacrificio expiatorio de Jesús. O sea, en los términos en los que en Romanos también habla de que somos perdonados, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahí está hablando ya en términos que el judaísmo de su época no maneja de esa manera. Y este concepto de salvación eterna del alma en la gloria, o sea, para poder estar presente en la gloria de Dios, son elementos característicos, ideas características de las religiones de misterios desde varios siglos antes de la época. En Pablo, efectivamente, en la persona, estoy de acuerdo, podemos ver toda esa confluencia de elementos, ese sincretismo religioso, y que no tiene nada de raro, usted lo ha dicho, el helenismo había impactado profundamente en la cultura judía. Pero bueno, una cosa es hablar de Pablo, y por eso estaba yo marcando la diferencia desde hace un momento. En el caso específico de los evangelios, la última capa redaccional, a mí me parece que ya no se puede identificar inmersa en un entorno estrictamente judío y por autores judíos, porque al final de cuentas el hecho de que ellos tengan expectativas inminentistas no justifica el desconocimiento de ciertos rasgos de la religión judía. Y repito, creo que el más evidente es en el caso del juicio de Jesús. Con todo que Marcos estuviera en Roma y escribiendo a varias décadas de distancia, o sea, decir que el Sanedrín se iba a reunir en la noche de Pesaj, bueno, eso evidencia a alguien que no conoce algo básico de su religión, si son judíos. Entonces, bueno, a mí ahí no me convence el hecho de decir nada más, o sea, no estaban conectados o tenían expectativas inminentistas, no, lo siento. Yo lo que veo es gente que tiene un desconocimiento general de aspectos básicos del judaísmo. Ahora, que Pablo fue judío, eso no me, digo, eso no se puede negar, y eso nadie lo está negando. Ahora, que Pablo está manejando ideas que no son judías, tampoco se puede negar. A mí me parece demasiado exagerado intentar meter con calzador. Lo que yo veo en una amplia tendencia académica es el esfuerzo por tomar todo lo que dice Pablo e intentar meterlo en lo estrictamente judío. Detectar los puntos de conexión entre Pablo y el judaísmo de su época nos ha tomado décadas de arqueología filológica, filosófica, teológica, etcétera, estar escarbando en los textos porque ese parentesco no es evidente a primera lectura. Entonces, una persona familiarizada con la literatura apocalíptica de Qumran, por ejemplo, que es el corpus en cuanto a cantidad más importante e interesante que tenemos de esta época, o con la literatura rabínica más antigua que se remite a los sabios de esa época, aunque es tardía, o sea, ahí sí hay que recalcar siempre que la Mishnah es del siglo, bueno, de inicios del siglo III. Pero bueno, cualquier persona familiarizada con la literatura judía de la época no va a identificar a Pablo de inmediato como un autor judío. Hay que hacer un trabajo de arqueología textual.
Bien, ese trabajo nos ha puesto en contacto con los sustratos judíos que sí existen. Y por eso me parece fundamental siempre señalar que son textos complejos, que no se escriben de una sentada. Pero ya el trabajo final, la elaboración de la idea final, o sea, no es judía. Perdón, yo también conozco los textos de mi religión, yo también los he leído. Encuentro puntos de convergencia, pero no encuentro que la idea de Pablo, de un salvador del alma, de un salvador eterno, de alguien que justifique al pecador delante de Dios para que tenga el perdón de pecados y pueda disfrutar de la gloria eterna con Dios, esas son ideas que no existen de esa manera en el judaísmo de su época y sí existen en las religiones mistéricas. Irving, vamos a centrarnos en Pablo, porque Pablo es el origen de esa interpretación de Jesús. Y dejemos de momento el caso de Marcos, que es el primero. Mire, el misterio, que usted no lo ha dicho, que revela Pablo en el capítulo 11 de Romanos es que, en contra de lo que pensaban los contemporáneos, en ese momento Israel no llegaría hasta el final, sino, de acuerdo con Isaías, fundamentalmente, el segundo y tercer Isaías, a partir del 50 al 65-66 de Isaías, si no recibía en su seno como luz de las naciones a una serie y un número determinado de paganos que fueran injertados en Israel. Y el gran misterio es, en contra de lo que pensáis, el final. Quien se salva, dice Pablo, que a Pablo no le importaban los paganos en sí, nada. Quien le importa es Israel. Capítulo 9 de Romanos, en el que dice, yo estoy dispuesto a ir a la Gehenna por mi pueblo, absolutamente judío, de quien son la ley y los patriarcas, de quien es Cristo según la carne y por quien estoy dispuesto a morir incluso y a ser condenado. Pues bien, ese individuo revela ese misterio que es increíblemente judío, a saber, no llegará el final si Israel no admite en su seno a una serie de paganos. Mire, toda la teología de Pablo es profundamente judía y se basa en los capítulos 12, 15, 17 del Génesis. Y es la promesa de Dios a Abraham. A saber, la promesa de Dios a Abraham es triple. Una, te haré un pueblo numeroso, más numeroso que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Dos, te daré una tierra que emana leche y miel. Tres, sobre todo en el capítulo Génesis 17, te haré padre de numerosos pueblos. Y entonces Pablo, que es un judío de la diáspora, que probablemente se forma no en Israel, sino también en parte conoce algo más de su judaísmo, no en Tarso, donde debía de haber un judaísmo más bien flaco, sino en Damasco, en Siria, que estaba bastante cerca de Jerusalén, pues este hombre dice, de las tres partes de la promesa de Dios a Abraham, dos se han cumplido evidentemente. Nosotros somos tan numerosos, nuestro pueblo judío, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Nos ha dado una tierra que emana leche y miel, que es la maravillosa tierra de Israel, pero no se ha cumplido todavía. Te haré padre de numerosos pueblos. Y él, que es profundamente judío, y luego responderé a la opinión de Hayam Maccabi a propósito de que Pablo no era un fariseo y que no interpretaba la Biblia como un fariseo estricto, responderé eso, pero ahora voy a lo de Abraham. Él pensaba, yo, Pablo, he sido llamado para que Israel sea la luz de las naciones, para que Israel se salve, y no un número pequeñísimo de judíos. ¿No se da cuenta que Pablo de paganos, no se da cuenta que Pablo no bautiza, que Pablo va corriendo y que resulta que habrá convertido a 20 o 30 paganos, los demás serán bautizados y dice de repente, ay, ya se me ha acabado aquí el terreno, tengo que pasar a Roma y luego a Hispania porque tengo que llevar hasta el fin de la tierra, que es Hispania y Occidente, las torres de Hércules, este mensaje de salvación de Isaías. Pues bien,
Lo que pretende Pablo, profundamente judío, es que Israel se salve en el momento que el número predeterminado por Dios desde toda la eternidad de paganos que han de injertarse en el Israel de todos los tiempos llegue a su cumplimiento. Y resulta que eso solo lo sabe Dios, pero a él lo que le importa es eso. Pero los judíos dicen, hombre, vaya, o sea que tú me dices que estos paganos que se injertan en Israel van a tener la misma salvación que yo, judío, que estoy observando los 613 preceptos, y estos señores que tienen que seguir siendo paganos. 1 Corintios capítulo 7, 19, 21, muchas veces olvidado: si has sido llamado siendo incircunciso, no te circuncides. Si has sido llamado circunciso, circuncídate. Pero te aviso que todo aquel circuncidado, como yo, está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, Pablo, fíjese, mi libro sobre Pablo está hecho a base de mi contacto con judíos del norte de Europa, pero sobre todo norteamericanos y de Francia, y yo me he metido dentro de ese judaísmo, de ese movimiento nuevo que considera a Pablo, desde Daniel Boyarin, un famosísimo rabino que usted conocerá, que considera que Pablo es un radical Jew, es un judío radical. Y eso es. ¿Qué es lo que le interesa a Pablo? Que se cumpla la tercera parte de la promesa de Dios a Abraham. Y si mis colegas, por eso de que yo les estoy metiendo en el cielo a una gente que no cumple los 613 preceptos, si mis colegas dicen para que se salve ha de hacerse ese pagano, ha de hacerse judío, jamás se cumplirá que Abraham será padre de todos los pueblos. Por tanto, el pagano no puede hacerse judío, porque si no, Abraham jamás será Pablo de esos 70 pueblos míticos que enumera Génesis 10. Es decir, el pensamiento de Pablo es súper judío, y solo judío, y nada más de judío. Le aviso una cosa, Pablo, fíjese lo que voy a decir, a Pablo no le interesan los paganos por sí mismo. Esto es una frase que a muchos les revienta. Oh, el apóstol de los paganos. A Pablo no le interesan los paganos. A Pablo solo le interesa Israel. Y quien se salva es Israel. Y los demás simplemente están pegados como ramas de oleastro en el olivo verdadero que es Israel. Y por eso Israel está dispuesto incluso a ir a la agenda. Así que Pablo, más judío, es imposible. Y le aseguro que hay un montón de textos en que, en contra de lo que dice la gente, Pablo jamás quebrantó la ley, jamás abandonó el judaísmo, se sometió 5 veces a la disciplina sinagogal, sufrió persecuciones por los judíos, precisamente porque le entendieron mal. En Hechos 21-21 se dice ya claramente que los judíos en Jerusalén afirmaban de Pablo que él, Pablo, decía a los judíos que no circuncidaran a sus hijos. Nada más equivocado que el pensamiento de Pablo. El pensamiento verdadero de Pablo es: si eres judío, como queda poquísimo tiempo, fíjese 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, cuando dice que él, todavía vivo, va a salir al encuentro de Cristo en los aires. Es decir, quedaban 10 minutos para el final. Y lo único que le interesa es: o se cumple totalmente la triple promesa de Dios a Abraham, y te haré padre de numerosos pueblos, y por lo tanto, quien se injerte en Israel sigue siendo pagano, o no llegará ese final. Más judío es imposible. Y les repito, por eso no encuentra más campo en Europa. ¿Cuántas ciudades visitó? 20, pongamos. No creo ni que llegue. ¿A cuántos debió convertir dentro del Imperio Romano? A 0,00078.
¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo ya no tengo aquí nada que hacer, porque el número de paganos que tenía que injertarse a Israel para que se salvara a Israel es mínimo. Y repito, ese es el gran misterio. Israel no se salvará si no se injertan en él un cierto número de paganos. Y ese es el misterio. Y no hay otro misterio. Y cuando, bueno, si quiero yo ya termino. Todo eso de la sabiduría y todo eso va en torno a ese misterio de cómo Dios le ha enseñado que Israel tiene que ser ahora la luz de las naciones y si no, el fin se postergará sine die. Y por eso dice Pablo también, y al final, Romanos 11:29 dice claramente, y al final, como las promesas de Dios son irrevocables, al final, dentro de poco, todo Israel reconocerá al Mesías. El Mesías es judío. O sea que más judío Pablo no puede ser. Es un súper judío. A ver, quiero hacer una precisión. Sí, todo eso lo dice Pablo, pero no es todo lo que dice Pablo. O sea, aquí el riesgo pareciera que todo lo que Pablo enseña se resume nada más o gira siempre alrededor de esta idea. Perdón, Pablo no nada más habla de eso. La literatura paulina habla de muchísimas otras cosas más y en otros términos. Por ejemplo, ahí mismo en Romanos 6, al final dice, sí. Colofón, de todo un discurso que viene dando, dice, porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia, etc. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Y muerte en qué sentido? Muerte en un sentido espiritual, evidentemente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí ya Pablo está poniendo el énfasis en un detalle que va mucho más allá de todo esto que usted explica sobre la redención final de Israel. Y bueno, concluye con este famoso versículo de porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo jamás he dicho que no existan esos contenidos en Pablo. Y cuando me preguntó sobre la cuestión del misterio, se lo dije. Bueno, tiene que ver con toda esta cuestión de el olivo, que una parte es desgajada, que otra es injertada, que luego la otra es restaurada, que bueno, era la forma en la que, para no entrar en tanto detalle, pues resumí todo lo que usted ahorita acaba de explicar de una manera bastante clara. Pero repito, eso no es todo el mensaje de Pablo. O sea, Pablo, en todo este discurso a los gentiles a los que les está hablando también de salvación del alma, les está hablando de perdón de pecados, les está hablando de vida eterna, les está hablando de algo que trasciende por completo y no en un nivel temporal, es decir, no en una expectativa escatológica, histórica, digamos, dentro de esta visión teleológica de la historia, sino en una trascendencia espiritual a toda esta cuestión que tiene que ver con la redención de Israel. Y aquí Pablo, al final de Romanos, está siendo explícito en cuanto a que toda esta justificación que Dios opera en el creyente por medio de la fe en el Mesías, en el Cristo, es una justificación que le limpia los pecados, le borra los pecados, le concede vida eterna y lo libera de la muerte, de la muerte espiritual. Ahora, este es un tipo de contenido característico de las creencias mistéricas de la época. Y no tiene nada de raro que esté presente en Pablo, porque al final de cuentas Pablo está dando su propia interpretación de lo que son los misterios. Y es que aquí yo no veo dónde está el problema de que Pablo tenga esta visión un tanto nacionalista judía, porque al final de cuentas gira en torno al destino de Israel, de los misterios, cuando cada religión de misterio tenía su propia idea de lo que eran los misterios. O sea, no hay dos religiones mistéricas iguales. Si comparamos los elementos de Dionisios y de Mitra, son completamente distintos. Así que no tiene nada de extraño que Pablo hable en sus propios términos, exponga su propio punto de vista de lo que son los misterios que Dios le ha mandado a revelar, que ese es básicamente lo mismo que podría decir cualquier predicador mistérico de la época. Yo te voy a explicar los misterios que Dios ha mandado a revelar, nada más tienes que venirte aquí al grupo, que es de hecho lo que Pablo dice. Entonces, independientemente del contenido, o sea, de la forma en la que Pablo particularmente lo explica, la lógica es mistérica. Pablo mismo es explícito al decir, estos son misterios.
Pues sí, son diferentes a los que te va a explicar un Eleucino o a los que te va a explicar alguien de Atis y Veles o alguien de Osiris. Por supuesto, esta es la revelación que Dios me dio. Ahí está en Efesios, porque si mal no recuerdo es en Efesios 3. O sea, los misterios que yo conocí por revelación, así lo dice Pablo. Lo dice en Gálatas claramente al principio. Sí, entonces es una lógica eminentemente mistérica. Y aquí ya se salió del marco judío de la época. Lo más parecido que tenemos en el judaísmo de la época a un culto mistérico es Qumran, pero básicamente por la estructura pitagórica que tiene en tres niveles de membresía de la secta, en el rito iniciático que se tenía que practicar, pero ya las ideas mistéricas sobre una salvación trascendental del alma, que aquí en esta parte de Romanos 6 que leí al final del capítulo es explícita, o sea, eso no existe en las sectas judías de la época, no es parte de la temática que ellos tenían, porque bueno, con toda la influencia del platonismo tenían una visión un tanto distinta de lo que es el alma. Bueno, en Pablo es explícito cuando habla de esto de los gentiles, así que el contenido no nada más es ese contenido judío, Pablo es mucho más amplio que eso. Está el contenido mistérico, es bastante lógico, que si Pablo habla de misterios, bueno, entonces hable también de lo que hablan las demás religiones de misterios, que son helenísticas, la salvación eterna del alma. Entonces, digo, puedo coincidir con prácticamente todo lo que usted explica ahorita en detalle sobre esa parte de las doctrinas de Pablo, pero eso no son todas las doctrinas de Pablo, hay mucho más. Pero mire, Irving, por favor, usted está hablando de la salvación del alma. Le recuerdo Hechos 17 y le recuerdo 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es claramente un alegato totalmente judío que no concibe al ser humano sin el cuerpo. Y en Hechos 17 es un alegato claramente judío, hablándole a los filósofos de Atenas de la resurrección del cuerpo, de tal manera que según el autor de Hechos, independientemente de los problemas que pueda tener, los filósofos se ríen de Pablo y dicen, vaya, ya está aquí este que está predicando la resurrección de los cuerpos. La resurrección de los cuerpos es algo absolutamente no mistérico. Absolutamente no mistérico. No mistérico y no mistérico, se lo digo 20 veces, porque lo único que le importaba a un griego es la salvación del alma. Y a Pablo, como buen judío, lo que le importa es la salvación del ser entero. Un buen judío jamás concebirá a un ser humano sin cuerpo. Y si algo tiene la antropología judía, y usted lo sabe muy bien, es que cuando alguien toca, digamos, el cuerpo de una persona que tiene al lado, está tocando a la persona entera, porque su cuerpo no es nada más que un reflejo del interior. O si alguien penetra simbólicamente en el interior, pues resulta que está tocando en esa parte espiritual al hombre entero con su cuerpo. Y segundo, mire, cuando Pablo tiene esa urgencia de que se llene cuanto antes ese número minúsculo de paganos que se necesita para que Israel se salve, repito, Israel se salve y nadie más, Romanos 9, Israel ante todo, ¿cuáles son sus clientes? ¿Dónde va a buscar clientes que sean paganos, que sean fácilmente convencibles? Pues son de dos clases. Una, los temerosos de Dios, es decir, paganos que van todos los sábados a la sinagoga y que naturalmente allí oyen pues toda la lectura de la ley y los profetas, les gusta la ética judía, les gusta el monoteísmo judío, etc. Esos eran fáciles de convertir porque ya conocían muy bien el judaísmo. Y segundo, para aquellos que estaban preocupados por la salvación en el mundo futuro y el romper las cadenas de la metempsicosis, del cambio, ese continuo del alma que si no era purificado tenía que reencarnarse en otro, pues en los adeptos de las religiones de misterio. Y si yo tengo que, como clientes a los temerosos de Dios y a los adeptos a las religiones de misterio,
tengo que emplear su vocabulario para convencerlos. Pero todo el conjunto de las cartas auténticas de Pablo, bien analizados, nos presenta a un judío que jamás dejó, repito, la sinagoga, que jamás, de ningún modo, absolutamente de ningún modo, abandonó su religión, que estuvo siempre sometido a la disciplina sinagogal y que estaba dispuesto a morir por seguir siendo judío. Okay, a ver, una pregunta, doctor Piñero. O sea, porque está bien, lo de Hechos 15, Hechos 17, está bien. Esos son sus clientes. Estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con lo que plantea, pero Romanos 6, específicamente Romanos 6, sí. ¿Habla de la salvación del alma, sí o no? Del alma, pero del alma, se refiere del alma y del cuerpo. No, del alma. Primera Corintios 15. Perdón, en Romanos 6 se está hablando específicamente de vida eterna y lo está diciendo en función de la muerte, porque en los versículos previos Pablo específicamente habla de estar muerto al pecado, pero que la fe en Jesús, en el Cristo, nos lleva más allá de eso. Y por eso habla de vida eterna. Cuando estamos hablando de vida eterna... Pablo jamás habla del alma, solo, Irving. Mire, primera Tesalonicenses 4, no, 13, estoy preguntando 17. En Romanos 6 específicamente, digo, yo entiendo que hay partes en donde Pablo habla del cuerpo, estoy de acuerdo, pero en Romanos 6 específicamente habla de la salvación eterna del alma, ¿sí o no? Creo que es sacar las cosas de quicio el interpretar Romanos 6 cuando está especificando claramente lo que es el bautismo, que es una muerte y resurrección, es sacar las cosas de quicio y negar que Pablo sea judío porque habla solo del alma, cuando en otras partes Pablo concibe al ser humano completo. Yo no saque las cosas de quicio. Yo no estoy haciendo eso. Yo nada más estoy poniendo el énfasis en que Pablo también, o sea, además de las otras cosas, también habla de la salvación del alma. Evidente, porque el hombre está compuesto de 3 partes, según Pablo. Bueno, sí, ok, perfecto, está bien, pero entonces aquí es en donde estamos entrando en el territorio mistérico, porque en el... O sea, que habla del alma... Perdón, permítame, doctor. O sea, si la idea de Pablo fuera tan redonda, tan compacta y tan clara, como usted la menciona, en este capítulo, Pablo, explicándole a los gentiles que han sido integrados al olivo, es la imagen que va a utilizar 5 capítulos más adelante, o sea, Pablo les explicaría en los términos judíos de lo que va a ser la resurrección al final de los tiempos y, digamos, la vida en el reino de los cielos en esas ideas que sí son netamente judías. Pero Pablo en realidad aquí no está haciendo eso. Está discurriendo por otra línea de ideas que, ok, hay que entender algo. En la mente de Pablo no hay una contradicción entre una cosa y la otra. Digo, eso me queda claro, creo que nos queda claro. Pero Pablo en este punto sí se está dando el momento de especificar que esta salvación de la que él habla tiene una trascendencia más allá del cuerpo. Se refiere a una salvación que afecta el alma y que le da vida eterna y la posibilidad de estar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, o sea, es la imagen antigua, la luz que emana de Dios, la tiene porque el Mesías le ha limpiado y le ha perdonado de sus pecados. Esas ideas son propias de las creencias mistéricas de la época. O sea, le aseguro, Irving, que eso no es verdad, porque la idea de pecado y perdonar los pecados como tal está realmente ajena al mundo mistérico. ¿Cuál es la idea de perdonar los pecados en el mundo mistérico? Claro, el mundo mistérico, el mundo griego no tiene el sentido de pecado. En absoluto, una de las tremendas discusiones del cristianismo primitivo, y lo ve usted, por ejemplo, en la literatura pseudo-clementina, que es totalmente judía y cuyo núcleo es del siglo II o quizás un poquito más tarde, en torno al 200 o 230, ahí verá que los paganos no tienen ninguna noción de pecado y lo que les dicen todos los cristianos es, claro, con los dioses que tenéis, que son adúlteros, ladrones, fornicatarios, asesinos y todo esto, ¿qué noción de pecado vais a tener si resulta que vuestros dioses son así? Y yo le pido, mire, vaya a los himnos del maestro
justo de Qumran. Y verá usted cómo el pensamiento paulino de la salvación por la gracia, y de ese sentido de culpa que tiene el maestro de justicia y de pecado, de cómo Dios le perdona todas sus faltas, de cómo esa salvación es por gracia, fíjese, los paralelos entre los Jodayot, los salmos de Qumran, y el pensamiento de Pablo son inmensos. Y hay todo un tratamiento norteamericano de cómo el pensamiento de lo que usted llama absolución, que la gente la justificación ya no la entiende. Diga usted, son absueltos delante del tribunal de Dios y así nos entenderán mejor. Yo también empleaba justificación. Sí, pero perdón, hay un detalle. Hay una diferencia abismal en el pensamiento del maestro de justicia de Qumran y del maestro de Pablo, y es la intercesión de una semideidad salvadora. O sea, perdón, es que vuelvo al punto. El punto no es discutir si esos elementos judíos existen o no en Pablo. Sí, existen, pero están los otros elementos. O sea, la idea, o sea, en Qumran jamás existe la idea de un sacrificio expiatorio específico de alguien que estuviera profetizado en las Escrituras para que el alma pueda recibir esta justificación y presentar. El alma no, el ser humano completo. Que le digo que no, pero, el alma no. Sí, en Qumran es correcto, ni el alma, ni el cuerpo, ni todo junto, ¿de acuerdo? Pero en Pablo sí. En Pablo sí existe. Que sí tiene que leer Romanos 6 junto con 1 Corintios 15 y verá cómo la antropología paulina es profundamente corporal. Jamás un ser humano irá al cielo si no tiene cuerpo. Solo que el cuerpo y la carne. Pero eso es judío. Pablo aquí está hablando ya en términos de vida eterna y eso trasciende al cuerpo. Digo, al final de cuentas, Pablo eso es judío, eso no es mistérico. En los misterios no hay salvación del cuerpo, solo hay salvación del alma. A un griego no le importa el cuerpo para nada. Mire, perdón, Irving, pero creo que en el fondo creo que usted es demasiado judío a lo mejor, y a lo mejor no ha leído tanto de misterios como he leído yo. A los que van a los misterios no les importa el cuerpo en absoluto. Y para Pablo, el cuerpo, tanto en 1 Tesalonicenses 4 como en 1 Corintios 15, el cuerpo es esencial. Por eso le digo, por favor, no exageren las cosas apegándose a una exégesis solo del alma en Romanos 6, cuando tiene que considerar también 1 Tesalonicenses y 1 Corintios 15. El cuerpo es básico. Doctor Piñero, va de nuevo, estoy de acuerdo en eso. Lo único, o sea, yo no estoy diciendo que el cuerpo no importe, aunque Pablo tenía sus ideas sobre el cuerpo, porque también cuando hace expresiones estilo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, porque cuando habla en Corintios de que no es este cuerpo el que va a resucitar, sino otro distinto. O sea, Pablo también tenía sus ideas ahí respecto al cuerpo, pero en general estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. Solamente estoy señalando que para Pablo sí existe esa dimensión espiritual en donde ya solamente queda el alma y donde se trata de encontrar esa salvación que es vida eterna y que eso es característico de las ideas mistéricas. Ahora, perdón, no podemos englobar a todas las ideas mistéricas en un saco. Cada religión mistérica tenía sus propias ideas sobre las cosas, sobre la muerte, sobre el porqué de la muerte. O sea, de hecho, lo que las religiones mistéricas tratan de explicar cada una a su modo, y por eso no proceden las comparaciones estrictas o a detalle, lo que las religiones mistéricas están intentando de explicar fundamentalmente es por qué existe el invierno y la primavera. Es decir, por qué existe lo que usted mencionó, la paligenesia y la metempsicosis. O sea, de qué manera la vida y la muerte se alternan y se regeneran, y todo el fenómeno de la muerte y el renacimiento. Eso es, de ahí va a tomar Pablo sus ideas muy particulares para complementar una teología que sí tiene un origen evidentemente judío y que nadie niega, pero que está complementada con ese otro elemento. Y que bueno, que al final de cuentas se va a proyectar sobre todo en la narrativa mitológica sobre Jesús, donde tenemos un típico relato naturalista o solar de esta deidad o semideidad redentora
que es la que limpia nuestra alma de pecados para que podamos tener vida eterna, muriendo y resucitando en la festividad de primavera. O sea, tiene una lógica mistérica. Es un discurso mistérico. No, yo no. Aquí, básicamente, más bien, creo que el punto de divergencia entre usted y yo es si esto es mercadotecnia o no. Yo digo que no. O sea, digo, porque ahorita nos hemos centrado en Pablo, pero si nos metemos a los evangelios, que ya no estamos hablando de libros de Pablo, sino de libros escritos a la sombra, de la tradición sinóptica definitivamente, pero incluso todavía el de Juan, a la sombra de la hegemonía paulina, de la teología paulina en la iglesia primitiva, ahí está plagado de elementos mistéricos que evidentemente, a mi modo de ver, confirman que la idea de Pablo es mistérica, no es mercadotecnia, es una idea mistérica y que en este sentido sí refleja una aportación de la religiosidad helenística que no es judía. Bueno, yo le digo que yo lo entiendo muy bien, pero a mí me parece que usted está complicando ahí las cosas, porque si Pablo es un judío que usted dice totalmente integral, que lo que le interesa en Israel es Israel solo, la salvación de Israel, me parece que es forzar el atribuirle una ideología puramente mistérica cuando yo lo único que propongo, y usted lo ha visto muy bien, es que a Pablo lo que le interesa la salvación de Israel y como buen mercado técnico emplea el instrumento propio para ganar a esos clientes del 50% de sus potenciales clientes, que son los adeptos a las religiones de misterio. Mire, le voy a decir, es más, si usted lee mi libro de Pablo, 1 Corintios 11, 23, 26, en la interpretación de la Eucaristía, interpretación que en la teología católica y protestante es absolutamente imposible, pero que solamente es posible dentro de, ahí sí, dentro de una, como de una píldora para esos adeptos a las religiones de misterio que están en Corinto y que echan mucho de menos esa digamos, fusión del creyente con la divinidad. Ahí Pablo está empleando la Eucaristía claramente e interpretando una posible, un Kadish de esto, sí, o una posible cena de despedida, entre amigos, sabiendo que se han metido en la boca del lobo y que esa aventura de predicar la venida inmediata del reino de Dios les puede salir muy mal. Pero Pablo les dice a los corintios, yo caigo en la cuenta que ustedes echan mucho de menos en lo que yo les digo, y es esa fusión que tenían ustedes con la divinidad que sí se daba con Perséfone, o las vacantes con Dioniso, o los creyentes de Isis con Isis y Osiris, o en las cenas y comidas de Anubis. Todo eso yo no se lo puedo ofrecer. Pero le digo, tienen ustedes un sustituto en lo que me ha revelado Dios, que fue el elemento más profundo de la interpretación de la última cena. A saber, que ahí se ingiere, y eso es totalmente no judío, porque va contra el tabú de la sangre, ahí se ingiere, aunque metafóricamente, el cuerpo y sangre del Mesías. Eso va exclusivamente para los corintios. Y unos corintios que si entran en el templo de Jerusalén y pasan del patio de los gentiles, los matan. Dicen, pero no os preocupéis. Dentro de esta espiritualidad que yo les vendo a ustedes, hay también esa parte. Ahora bien, ese pensamiento es de Pablo para los corintios, para esa parte de los adeptos a las religiones de misterio. Es mucho más sencillo la explicación mercadotécnica que no, que uno que usted admite que es totalmente un judío, pero que tiene una mentalidad absolutamente mistérica, por lo tanto que rompe el judaísmo. Es que es mucho más difícil esa interpretación que la mía. Perdón, voy a
señalar un punto. Yo lo veo al revés. Honestamente, con franqueza se lo digo, yo creo que el que complica las cosas es usted, por esto. Pablo dice, estos son misterios. Pablo le explica la Eucaristía efectivamente en términos, digamos, bastante acordes a lo mistérico a los corintios, pero perdón, la realidad es que Pablo no dice, bueno, yo entiendo que ustedes extrañan eso Pablo no lo dice. Pablo les dice, esto fue lo que se me reveló, que la noche que Jesús fue entregado, etc. O sea, esa es una deducción, decir, yo entiendo que ustedes lo extrañan, entonces los voy a meter en este formato, perdón, eso es una deducción, eso no está en el texto. Ahora, si Pablo todo el tiempo habla de que está revelando misterios, si la Eucaristía, como le explica en este sentido, es mistérica, si en Romanos habla también, no nada más de la salvación de cuerpo y alma, sino también de una trascendencia, de un nivel de trascendencia y de la vida eterna, y si aparte en los evangelios tenemos plagado de elementos mistéricos. ¿Cuáles son los elementos mistéricos? Ahorita puedo comentar un poco de eso, pero en el Apocalipsis también tenemos elementos que vinculan con las doctrinas mistéricas. O sea, si la generalidad del contenido, por eso hablaba yo al principio de la importancia de diferenciar entre lo que es Pablo o los personajes, no nada más Pablo, y el contenido. Entonces, si todo eso tiene tantas referencias hacia lo mistérico, yo creo que lo más sencillo que se puede decir es mistérico. Aquí en México decimos, si camina como pato, parpa como pato y come lo que come un pato, bueno, pues es un pato, ¿no? Y me parece más enredado imaginar a un Pablo maquinando una mercadotecnia y asimilando todo este tipo. Si fuera nada más el discurso, si fuera nada más ese rasgo en Corintios, estaría de acuerdo. Una golondrina no hace verano. Si fuera nada más ese rasgo específico o dos, tres cositas así salteadas por aquí y por allá, estoy de acuerdo. Sería más lógico asumir que Pablo de repente utiliza a propósito una estrategia retórica y que, bueno, se parece a lo mistérico, pues porque así lo quiso Pablo. Pero cuando estamos viendo consistentemente que la lógica de Pablo, no nada más en esa parte, sino en otras también, se aproxima a lo mistérico. Ahora, hay que entender, repito, esto ya lo mencioné, pero es fundamental, los cultos mistéricos todos eran distintos. O sea, no, por ejemplo, todo esto que sacó el Zeitgeist, ¿no? De que todos igual al mitraísmo y a Dionisos, etcétera, o sea, son tonterías, honestamente, o sea, cosas que no vale la pena ni siquiera ponerles atención. A todas estas listas de dioses que nacieron el 25 de diciembre, bla, 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 obviamente, pues, eso ni siquiera procede. Las ideas mistéricas tenían una inquietud esencial, que es este problema de la muerte y el renacimiento, de cómo vencer la muerte. Eso es básicamente de lo que tratan los cultos mistéricos, porque eminentemente están evidentemente reflejando la inquietud de las religiones agrícolas sobre el invierno y la primavera. Al final de cuentas, esa es la genealogía de todo este tipo de religiosidad. Y por eso sus mitos son naturalistas, como en el caso de los eleusinos, o solares, como en el caso de Dionisos. Y una cuestión definitiva es que Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, no el de Nazaret, no el personaje carne y hueso, el Cristo, es presentado sistemáticamente en muchos aspectos como un personaje solar. Y eso va en plena coherencia con la idea mistérica, más que con cualquier otra tendencia del judaísmo. ¿Sí? Perdón. Y eso es una realidad. Ahí está el Apocalipsis, por ejemplo, diciendo, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahí está el Apocalipsis al final diciendo, yo soy la simiente de David, yo soy la estrella de la mañana. O sea, y esos son apenas 2 ejemplos de una gran cantidad de elementos en donde podemos detectar que los autores de los evangelios y del Apocalipsis están utilizando códigos solares que eran propios de la época. Entonces, no es nada más el tema de Corintio. O sea, si fuera eso nada más, estoy de acuerdo. Habría que tomarlo con pinzas. Pero hay toda una consistencia, toda una coherencia. En el Nuevo Testamento sí está presente el elemento judaico, de decir Israel será restaurado, pero también está todo el tiempo presente ese elemento de una deidad solar, salvadora, que le otorga perdón de pecados al alma, limpia el alma, creencia muy particular de este grupo, que no tiene por qué estar reflejada en otros grupos, porque para eso eran otros grupos. Esta creencia de esto es lo que me limpia de mis pecados y me permite tener vida eterna,
junto con Dios, que en sentido simbólico es el sol. O sea, esto es eminentemente simbólico, es una cuestión filosófica, no literal. O sea, justamente esto hay que entenderlo. Ahí está la cuestión de la Eucaristía, y no nada más la de 1 Corintios 11, sino también la de Juan 6, donde aparece Jesús diciendo algo inverosímilmente judío de: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, ahí yo soy el pan de vida, dice solamente. No, perdón, sí dijo: el que come mi carne y mi sangre tiene vida. Tiene vida eterna. Bueno, ahorita sí, lo leo textual. Sí, lo dice después, pero entonces, sobre todo insiste: yo soy el pan bajado del cielo. Pero bueno, es igual. Irving, sí, entonces, en este sentido... solamente a una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los corresponsales de Pablo? A ver, sí, buena Son pregunta. paganos, evidentemente. Sí, buena pregunta. Un problema concreto con las cartas de Pablo es que están escritas para comunidades que son... Para paganos. ¿Qué quiere usted pedirle a un individuo que quiere vender la mercancía y se dirige solo a paganos? ¿Qué quiere? ¿Que les hable solo en judío? No, sí, pero a ver, le voy a hacer una pregunta similar en ese sentido. Perdón, doctor, recuerdo que los judíos contestamos una pregunta siempre con otra pregunta. Es verdad. ¿Cuáles son el público al que está dirigido el Nuevo Testamento? Porque las cartas de Pablo no nos están llegando aisladas, nos están llegando como parte de todo un corpus profundamente coherente en su teología, que es el Nuevo Testamento. No, profundamente incoherente. No, es profundamente incoherente. Hombre, le puedo decir que es profundamente coherentes en toda la teología. Profundamente incoherente en su teología. Perdón, Irving. No lo veo así. La naturaleza del Salvador, una cosa tan fantástica, se explica de una manera absolutamente incoherente de 4 o 5 maneras distintas en el Nuevo Testamento. Pero dejemos eso. Yo no quiero meterme ahí. Mire, bueno, perdón, pero el Nuevo Testamento está dirigido sobre todo para hacer propaganda por parte de paganos de segunda y tercera, o por parte de judíos muy helenizados, pero que tienen la vista en conseguir clientes paganos y que por lo tanto se dirigen también todas, en general, el Nuevo Testamento a una clientela pagana. Porque cuando, y lo dice Hechos, fracasada, en el capítulo 11:19 dice claramente: fracasado totalmente nuestro empeño para que Israel crea en Jesús, y en parte Pablo está triste, por eso nos dirigimos a los paganos. Y en Hechos, el Pablo de Hechos lo dice 3 veces: nos dirigimos a los paganos. Pues bien, unos señores que son judíos y se dirigen a los paganos, ¿cómo les van a hablar? Si yo les hablo a gente mexicana de un pueblecito, no de México, Distrito Federal, o aquí a un pueblecito de la Castilla Profunda, les voy a hablar en inglés. Les hablaré en su lenguaje, que es el castellano. Y entonces el Nuevo Testamento está empleando el lenguaje para que los paganos entiendan. De acuerdo, eso estoy de acuerdo, pero a ver, el punto con las ideas mistéricas no es una cuestión retórica nada más, son las ideas, no nada más están hablándoles como de una determinada manera para un determinado propósito. Las ideas he leído 20.000 veces el Nuevo Testamento y jamás, hasta que no me lo han dicho algunos señores, jamás se me ocurrió que los evangelios estaban presentando a Jesús como un Dios solar. Eso usted se lo pregunta a cualquiera en la calle y le dirá, eso lo dirá usted y se lo inventa usted, porque yo no veo el Dios solar por ninguna parte. Eso es un invento de la historiografía. A ver, le pongo un ejemplo, doctor Piñero, le pongo un ejemplo, aquí lo tengo por aquí. Bueno, Irving, lo dejamos para otra vez. Déjeme leer nada más un fragmento del Evangelio de Juan. O sea, dice... Irving, que lo tenemos que dejar para otra vez, pero le aseguro... Déjame leerle nada más 2 fragmentos, 2 párrafos mínimos. Vale. Le di la primera palabra y le concedo la última también. Por supuesto, excelente. Con esto termino, nada más para abrir la puerta de cómo en los evangelios o en la literatura juánica específicamente está impregnado de elementos solares.
Juan 12, 34 al 36 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído que el Cristo, el Mesías, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Sí, Esta es una verdad. imagen solar crepuscular. Si fuera nada más un caso aislado, yo estaría de acuerdo en que casualidad no es lo mismo que causalidad. O bueno, estoy poniendo nada más un ejemplo, puedo poner decenas de ejemplos de este tipo de frases en donde hay alusiones a lo que a la forma en la que comprendían el movimiento del Sol. Ahora, cierro con un fragmento del Apocalipsis 19, del 11 al 14. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es el cielo abierto, es el sol y las estrellas siguiendo. Lo dice usted, pero eso no es verdad, por la sencilla razón de que en toda la gnosis, y se basa el Evangelio de Juan, que es un escrito protonóstico prácticamente, la luz es el elemento de la revelación, pero nunca jamás relacionado con el sol. Jamás. Filosóficamente jamás. Eso es el sol. Perdón, filosóficamente, nunca jamás relacionado con el sol. Filosóficamente, en las tradiciones herméticas, el sol es el símbolo de la luz de la luz que salva. No, Irving, que de verdad, que en el trasfondo del Evangelio de Juan, la luz no está relacionada con el sol, que eso se lo inventan los mitistas si no han estudiado a fondo lo que es la gnosis. La luz... Perdón, a ver, perdón, se lo tengo que decir así. La gnosis es posterior. La gnosis nos sirve para ver cómo se desarrollaron ideas después, pero no para determinar qué es lo que está ocurriendo en tiempo real en el momento que se escribe un texto que usted bien lo definió como protonóstico. La gnosis eso es posterior y tiene su lógica posterior. Lo que es posterior no es la gnosis, sino el gnosticismo. Bueno, el gnosticismo. Ahora, pero la gnosis es anterior. ¿Tenemos documentos de la gnosis anterior a Juan? Estrictamente lo que hay, bueno, pues tenemos a Simón Mago, Saturnino, Menandro y Cerinto, cuyas opiniones están recogidos en el libro primero de Ireneo. Y desde luego no son solares. Le aseguro que no hay nada solar. Es la luz. Ok, eso es en lo que Ireneo explica. Irving, que no hay luz solar. Hay una mezcla de ideas que yo no puedo aceptar por la sencilla razón de que se ve solaridad, misterios en todo, cuando hay un montón de cosas más. Y yo le pido, lea los Jodayot y a ver si hay ahí revelación, perdón de los pecados, gracia, sentimiento profundo de todo lo que se encuentra en Pablo del hombre abatido por el pecado. Todo está en los Jodayot de Qumran. Sí, menos en la deidad salvadora, intermediaria. Eso es lo único que no está. Bueno, bien, pero en el Mesías, que no aparece claramente en los Salmos, porque el autor de los Salmos está hablando con Dios, no con el Mesías. No, porque no tenían esa idea del Mesías, es más bien por eso. Bueno, yo creo, Irving, que ustedes ven misterios por todas partes, dioses solares por todas partes. Bueno, a ver, es un libro la luz donde el principal que pertenece a la hebdómada con el sol. El autor de la mitad de la colección todo el tiempo habla de misterios, que está revelando misterios. Y la deidad el misterio siempre es el mismo. El misterio es el mismo. La salvadora de la colección murió y resucitó en el equinoccio de primavera. ¿Por qué no habría yo de ver ahí misterios? Mil gracias por el espacio. Mil gracias al doctor Piñero por tenerme toda la paciencia. No, la paciencia de usted conmigo también, porque usted es más tranquilo y yo soy más apasionado.
No. Mi pensamiento está bastante claro en un montón de cosas. Conoce el libro gordo que hemos sacado en Trota, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento, Sí, de por casi supuesto, lo tengo. 500 páginas. Pues ciertamente creo yo que ahí está. Y yo es que, Irving, es que cuando leo a los nitistas, veo que insisten en una visión, llamémosle única, si Cristo solar, el sol invicto, en todas partes hay elementos solares. Es que el que lee el Nuevo Testamento no los ve por ninguna parte. Sin embargo, sí que ve por su parte, pues, el elemento, como usted dice, de la salvación, el alma también, pero yo no veo elemento solar por ningún De acuerdo, porque son mistéricos. Ni exceso de misterios. Hasta que alguien los explique. Bueno, son mistéricos. Así es igual. La retórica mistérica. Es correcto. Pero eso no puede entenderse al pie de la letra por una razón, o por dos, si quieres. Una, porque Pablo estaba continuamente rodeado de gentes. Es decir, lo que se dice ahí era imposible hacerlo de facto, porque le llamarían traidor y todo lo que quieras. Ya tienes delante la página, 1 Corintios 9:19, ¿lo tienes abierto el libro ahí? Bueno, pero yo lo estoy diciendo. Acá lo tengo. Sí, bueno, pero es, por ejemplo, si quieres leer algún trozo, no hace falta que simplemente que lo tengas abierto, ¿no? Acá lo tengo. Y entonces yo digo ahí, fundamentalmente doy dos razones. Primero, Pablo está absolutamente rodeado de gente todo el tiempo. Es imposible que él hiciera lo que está diciendo, porque si lo hiciera, sería considerado inmediatamente un traidor y un canalla y un impostor. Esa es la primera razón. Y claro, Pablo, si algo tiene, es que necesita que no le llamen impostor, porque entonces toda su predicación se va al garete, no vale para nada. Y segundo, el texto, si se entiende al pie de la letra, supone que aquellos que estaban mirando a Pablo eran ciegos, está unido con el primer argumento, y eran tontos. Porque supone que Pablo puede hacer una cosa que es imposible. Por lo tanto, son realmente, y entonces digo, ¿cómo hay que entenderlo? Pues es el famoso principio de adaptabilidad de Pablo que dice, si yo soy un judío corriente, bueno, pues me comporto, por ejemplo, como un judío de la diáspora. ¿Y qué diferencia hay? Pues que si yo estoy en la diáspora o estoy en Galilea, muy lejos del templo, ciertas reglas de pureza no me afectan. ¿Por qué? Porque una impureza ritual pasa la noche en 24 horas y pasada la noche se limpia sola. Es decir, no hace falta ni siquiera una ablución con agua corriente. Se limpia sola. Entonces, la mentalidad de un judío en Tarso o en Galilea o incluso en Damasco es muy distinta de un judío fanático que está en Jerusalén. ¿No? Está claro. Y dice, bueno, pues cuando yo estoy con judíos que son de una mentalidad más abierta, bueno, pues me comporto como yo soy, que soy un judío, un fariseo de Tarso. Y digo entre paréntesis, mire, cuando Pablo dice que es un fariseo, probablemente no es que fuera un fariseo de número, es decir, catalogado como cofrade número 325, sino que es un señor a quien le convence la teología farisea en líneas generales. Y eso explica por qué él, si fuera un fariseo estricto, sabría cómo interpretar la escritura. Sin embargo, Pablo interpreta la escritura como le da la gana. Vamos, como le da la gana. No hay más que leer el capítulo 4 de Gálatas, cuando interpreta que el monte el Sinaí está en Arabia, o cuando interpreta que Sara son los paganos, mientras que la concubina de Abraham
es decir, que representa a los verdaderos paganos, es el verdadero ser. Es decir, Pablo hace lo que le da la gana. No funciona como un fariseo estricto en su interpretación de la escritura, no sigue las reglas. Pero claro, un individuo que no es fariseo, sino de espíritu fariseo, pues no tiene por qué seguir las reglas. Entonces, Pablo es un individuo que se acomoda. Ahora bien, si estuviera en Jerusalén y los fariseos son estrictos, pues entonces hace, como dice el capítulo 21 de Hechos, y como dice antes el mismo, que en Cencreas hizo un voto, que lo dice también Hechos, ¿no? Hizo un voto totalmente judío, de nazireato, y va a cumplir con las normas del voto de nazireato, capítulo 21 de Hechos, a Jerusalén, y es allí donde le ponen la mano encima sus enemigos, que lo entienden muy mal, que están diciendo que está traicionando al judaísmo porque dice que los judíos ya no deben circuncidar a sus hijos, lo cual, digo, es mentira totalmente, porque Pablo dice lo contrario, entonces le echan la mano encima y lo quieren matar allí mismo. Porque en la antigüedad, si ahora ya se lincha a algunos, en la antigüedad se linchaba a uno a la primera de cambio. O sea que era una cosa facilísima que mataran a uno en la calle por cualquier sospecha. Entonces Pablo lo que quiere decir es que él intenta explicarles el misterio de Jesús a cada uno según las circunstancias de cada uno. No que actúe como pagano y no que actúe como un judío de doble cara. En absoluto, él solo tiene una cara y nada más. Y las razones son esas. Pablo no es un tonto, eso que interpretado al pie de la letra, repito, 1 Corintios 9, 19 a 23, es imposible. Interpretarlo al pie de la letra es considerar que quienes estaban alrededor de Pablo eran ciegos y tontos, que no veían como Pablo era un impostor, lo cual nadie sigue y da la vida por un impostor, como sus discípulos, vamos, estaban dispuestos prácticamente hasta sacrificar su vida por Pablo. ¿Sí o no? Vale. Bueno, entonces digo yo, vamos a ver. La tesis de Irving Gatel se resume en lo siguiente. Pablo interpreta conscientemente, copiando, porque es un judío de la diáspora de Tarso y le gustan las religiones mistéricas, de una manera consciente copia la estructura de la religión mistérica, a saber, hay un Dios salvífico y salvador. Ese Dios, normalmente si tú sigues unos ritos, tanto de entrada como ritos y sacrificios escrupulosamente observados, resulta que tú participas de esa peripecia dañina que casi conlleva la muerte o la muerte de verdad de esa divinidad, y luego participas del final de esa peripecia, que es un final feliz, es decir, que vuelve a la vida y que se va al Elíseo, y aunque haya muerto en la tierra, como Adonis o como Atis, luego en el cielo está vivo. Bueno, pues eso dice, a Pablo le parece estupendamente, y coge la imagen de un Jesús que es un maestro de la ley que padece en la cruz y dice, yo esto lo interpreto porque mi mensaje sobre Jesús es que Jesús interpretó así, o yo, como primer seguidor de Jesús, pienso que la vida de Jesús real debe interpretarse de esta manera, que este Jesús es una divinidad solar, como son otros, ¿no? Lo cual es un absurdo, que un judío, adore a un personaje judío como una divinidad solar, eso es realmente imposible en el siglo I. Sería apedreado por las calles, ¿no? Bueno, que es una divinidad solar que como Perséfono, como Atis o como otros también muere y luego resucita, y eso se ve claramente en la concepción del bautismo, que tú te metes dentro del agua, te mueres y luego sales del agua y resucitas a los 10 segundos. O se ve en esa unión mística con el Mesías,
unión que ciertamente en el judaísmo no existe. Es decir, ningún judío se une místicamente a un Mesías. Entre otras razones porque el Mesías era fundamentalmente un guerrero. Y terminada su función de guerrero se transforma en un docente de la ley, casi como el sumo sacerdote, y enseña la ley a todo el mundo porque es muy listo y sabe la ley. Con ese personaje tú no te sientes unida místicamente. ¿Por qué? Porque eso es propio de esa unión que tienen los adeptos de los cultos de misterio, que una vez al mes normalmente se reunían en un banquete común que era presidido por Dioniso, por Baco, por Isis, el banquete. Y entonces tú comías la comida corriente, pero como estaba presidida por el Dios, esa comida estaba bendecida por el Dios, y tú al comer esa comida te unías mística y simbólicamente con el Dios. Y dice, eso es la Eucaristía. Por lo tanto, Pablo copia, porque él tiene una mentalidad, y el cristianismo no es más que una religión mistérica como otra, como el culto de Isis, como el culto de Perséfone, como el de Atis o como el de Dodona o de cualquiera. Claro, eso. Y entonces yo digo, mire usted, para demostrar usted que Pablo es un individuo que tiene esa mentalidad, tiene usted que demostrar a su vez que Pablo no era ni de espíritu fariseo, que Pablo no era un judío, y que todo ese sentimiento de culpa y pensamiento y de unión con la divinidad no cabe dentro del judaísmo. Y eso usted no puede demostrarlo, empezando primero porque Pablo es un judío, pero vamos, en extremo. Y entonces aquí habría que decir, y tomando las páginas 280 de mi libro sobre Pablo, en donde pongo del libro de Pablo, no del libro gordo, donde pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos, página 280, guía para entender a Pablo de Tarso, donde 7 textos donde se ve clarísimamente que quien ha escrito esto es un judío, y un judío observante, que dice claramente, yo doy fe y testifico a todo hombre, todo aquel que se circuncida está obligado a cumplir la ley. Y yo estoy circuncidado, luego estoy obligado. Y la ley es útil para mí como judío. Pero solo es útil si cumplo con mi obligación de la circuncisión. Pero si transgredes la ley, aunque seas circuncidado, no te importa nada, eres un judío apóstata. Bueno, y sobre todo, dice, fue llamado uno, esto es 1 Corintios 7, 18, a creer en el Mesías. 1 Corintios 7, 18. Fue llamado uno, siendo pagano, incircunciso, al creer en el Mesías, pues tú no rehagas tu prepucio, es decir, no vayas a un médico para que te arregle el pene y tal, y parezca que no te has circuncidado, porque si te ven ahí desnudo en las termas, habrá algunos que dirán, y se ríen porque es un judío. Porque claro, se hacía la circuncisión con un cuchillo de pedernal, es decir, el daño que le hacían al niño y la herida, que a veces quedaba eso, el pene pues absolutamente hecho cisco, ¿no? Era un cuchillo de pedernal. O sea que fíjate, bueno. Y una cosa más importante, dice él claramente, sobre todo en Romanos, y esto sí que es importantísimo, digo la verdad en Cristo, yo no miento, mi conciencia lo atestigua en el Espíritu Santo. Yo tengo una gran tristeza porque mi pueblo judío no cree en el Mesías. Pues yo desearía incluso ser anatema, es decir, que me condenen al infierno eternamente, separado eternamente de Cristo, por mis hermanos, por la raza, la mía, según la carne, los israelitas, de los cuales es la filiación, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, de donde vienen los patriarcas, de los cuales también procede el Mesías, según la carne.
este señor es más judío que las habichuelas, vamos, que en castellano se dicen judías y habichuelas. O sea que es realmente impresionante. Y entonces, sobre todo, un individuo que acepta, y ahora me quedan dos argumentos, un individuo que acepta claramente la disciplina sinagogal, que por decir solamente esto, que un pagano, sin cumplir los 613 preceptos, es decir, sin circuncidarse, porque los judíos dicen, la ley completa es solo para los judíos. Si tú no eres un judío, no tienes que cumplir la ley. Pero si te circuncidas, tienes que cumplirla completa. Y que venga ahora este Pablito y que me diga que un pagano por solo creer en el Mesías va a ir al cielo igual que yo. Anda, venga, a este lo mato, porque perdemos todas las... Y no se andaban con chiquitas, puesto que Pablo predicaba aparentemente la pérdida de esa elección de hijos naturales de Abraham, porque decía, el hijo natural y el hijo adoptivo irán al paraíso con las mismas condiciones y al mismo paraíso. No a uno al patio de butacas y otro arriba, allí. Como yo he dicho siempre, en el castellano de España es el gallinero, y en Chile le llaman no sé qué cosa. Cuando estás arriba en el teatro, ¿cómo se llama? Que me lo dijeron alguna vez. O sea, tú vas a un teatro y vas a la última fila arriba que casi no ves. Eso en España se dice ir al gallinero, porque en vez de estar sentado en una butaca, estás sentado en un palo, como una gallina. Por eso se llama el gallinero. Bueno, pues entonces, y Pablo decía, no, ni hablar. El pagano no va al gallinero. El paraíso solo hay un patio de butacas. Y está hecho tanto para judíos como para... Y por último también, un individuo que acepta, bueno, me quedan otro argumento más, son dos, que acepta la disciplina sinagogal 5 veces por esta idea que interpretaban que él estaba quitando las prerrogativas de los hijos naturales de Abraham, del pueblo elegido. 5 veces lo molieron a latigazos. 40 menos 1. Un individuo que acepta 5 veces y que no se va de la sinagoga es que es un judío totalmente observante. Y por último, se puede decir, es que claro, resulta que el judío Pablo tiene una idea del mesianismo divina, que no es judío, porque el Mesías no era divino según el judaísmo. Y yo le digo a Irving Gatel, no tiene usted ni la menor idea. Lea el libro de Pablo y verá cómo hay una tradición ya desde la época precristiana de divinización del Mesías, que llega en el siglo II y III hasta un extremo que alguno que afirma, algún judío, como nada menos el Rabí Akiva, que afirmó la divinización del Mesías, se expresa en que, gráficamente, en que Dios Padre tiene un trono así de alto y grande, como mi mano. Y el Mesías, a su lado, tiene un trono así pequeñito, pero al lado del trono grande. Hay 2 poderes en el cielo, uno grande y otro pequeñito. Eso es divinizar al Mesías, es comunión. Y el Rabí Akiva fue excomulgado, solo que inmediatamente se retractó. Le excomulgaron sus colegas. Al Rabí Akiva, nada menos. Se retractó y fue reintegrado en el seno del judaísmo. O sea que realmente la imagen del Mesías divino estaba plenamente ya aceptada en el judaísmo en el siglo I y II. Pero nunca explican cómo es divino de segunda clase. Son subordinacionistas y son divinos de algún modo. No lo explican nunca. Es decir, y otra razón, mire usted me dice a mí que un Mesías, un judío, no se pone así místicamente unido al Mesías. Oiga, esa interpretación de la Eucaristía es en concreto para los de Corinto, adeptos, para todos aquellos de los cultos de misterio que le pueden decir, usted tiene
la idea de sentirse unido al Mesías, pues téngala. Esa idea, además, le diría Pablo, es estoica. No es simplemente griega de la religiosidad griega, la idea del cuerpo de los ciudadanos, en caso cristiano, cuerpo místico con el Mesías, es una idea totalmente estoica. Los ciudadanos de una polis, de una ciudad, forman un cuerpo único. Y uno es la cabeza, otro es un miembro, otro es otro miembro y otro miembro, y en todos forman un cuerpo. Es una idea puramente estoica que acepta Pablo. Lo mismo que tú puedes decir, vamos a ver, la moral de Pablo es totalmente estoica. Porque Pablo acepta la moral estoica, usted va a decir que Pablo no es un judío. Oiga, si todos los judíos habían aceptado la inmortalidad del alma, que era órfica, del siglo VII antes de Cristo, una antropología dualista, el hombre compuesto de alma y cuerpo, que hay un juicio, que hay un mundo futuro, pero si todo eso es griego. Y por aceptar todo eso, una teología griega, los judíos fariseos de la época de Jesús, que eran más judíos, ya por eso van a dejar de ser judíos. Hombre, no me hagas reír. Y por último, otro argumento más. Y todo esto lo expondré. Así, mire, esa sensación de pecado que tiene Pablo, pecado, abrumado por el pecado, que no puede salir de la esfera del pecado. Idea que recoge Martín Lutero, que no hay manera de escaparse, que solo la gracia te salva, que la absolución, igual justificación por la fe, es pura gracia. Todo eso lo tiene usted en los himnos del Maestro de Justicia en Qumran. Léalos y verá cómo la mentalidad de Pablo está ahí. Entonces, yo les pongo todos esos argumentos y le digo, vamos a ver, un judío del siglo I que tiene que tocar a un Mesías, pero tocarlo y palparlo y sentirlo. Vamos, eso no seguiría a un Mesías de eso nunca, jamás que fuera un pseudo invento de algo mistérico. No, entonces, es una interpretación para decirle principio de la adaptabilidad de Pablo. Yo me adapto a mis clientes. Ten en cuenta que toda la teología de Pablo es quien se salva es Israel. Y Israel no llegará al final y el fin del mundo si una serie, que es un número pequeñito y determinado de paganos que representan a las 70 naciones paganas del Génesis 10, si no se incorporan a Israel. Y Pablo es el encargado de incorporarlo. ¿Y a quién va a conquistar a esos pocos? Que son muy pocos. Pues a los judíos que van los sábados a la sinagoga y a los judíos que tienen una mentalidad espiritualista, que a él, que son muy espiritualistas, es decir, que están dispuestos a sacrificarse por salvar su alma. Esos son sus clientes. Y por el principio de adaptabilidad, él, como buen mercado técnico, adopta y le dice esto, mire, eso que usted busca en una religión de misterios, lo tiene. Mucho más fácil, gratis y absolutamente completo, creyendo en Jesús Mesías. Ese es el principio de adaptabilidad de Pablo, que unido a que es un judío que acepta la disciplina sinagogal, que tiene un sentimiento igual que el maestro de justicia, que se declara fariseo, que es un individuo que afirma que está dispuesto a morir por Israel, que en el fondo a Pablo los paganos no le importan, que es una de las cosas más sorprendentes de mi libro. A Pablo en el fondo los paganos no le importan, sino como el injerto necesario en el olivo verdadero que es Israel, que como no se injertan, el olivo no va al paraíso. ¿Quién le importa a Pablo? Israel. ¿Quién se salva? Israel más los injertados. ¿Por quién está dispuesto a Pablo a ser anatema eternamente? Por su hermano según la carne. Vamos, o sea, que me diga que este individuo deja todo eso, su fariseísmo, su aceptación de
la disciplina sinagogal, su mentalidad de judío, su sistema fariseo mental, su ética y su mundo totalmente fariseo en cuanto a la conciencia de Dios, del otro mundo, su absolución de los pecados por la gracia, totalmente curránico. Fíjese una cosa, la absolución por la gracia. El maestro de justicia pasa por ser, no lo sabemos, el fundador de esa secta de los esenios en Qumran. Hay una secta que sea más judía que los esenios, que guarde más estrictamente la ley que los esenios, que era capaz, si un hijo se le caía al pozo, aguantar al niño caído en el pozo hasta que pasara el sábado y luego lo sacaba. Y sin embargo, ese súper seguidor, súper observante de la ley, siente que está empecatado, que su absolución es una gracia, que no puede salir de esa situación de pecado y que la salvación es gracia y gracia y gracia. O sea, más esenio imposible, más maestro de justicia es imposible. Como decía antes también, el mesianismo divinizado, totalmente judío. Es decir, vamos, me parece que el conjunto de la figura de Pablo es judía. Y decirle que el individuo era un impostor y o que piensa, que tiene una mentalidad mistérica y que conscientemente interpreta la muerte y resurrección de Jesús como el de una divinidad mistérica, así, y que funda de alguna manera una religión que se llama cristiano-mistérica, eso me parece que carece de argumentos serios. Y decir que los cristianos adoraban a Jesús como una divinidad solar me parece una estupidez, porque una cosa es decir, oh, ya ve que tú eres el sol que iluminas nuestros días, y otra cosa es considerar a Yahvé como una divinidad solar, aunque le llames el sol que ilumina mi vida. ¿Comprendes? Está absolutamente claro. Vamos, o sea que es imposible. Vamos, a mí me parece la tesis de Gatell, sobre todo también ese apéndice de que los cristianos de Pablo adoraban a Jesús como una divinidad solar, y porque Jesús se presenta en el Evangelio de Juan como la luz, la verdad y todo eso. A mí no me digas cosas. En la mística protonóstica del Evangelio de Juan y en el gnosticismo posterior, la luz no es nada más que una de las cualidades del revelador. Tú estás en tinieblas, viene el revelador y te ilumina con sus verdades, y gracias a esa luz tú eres capaz de dejar tu cuerpo aquí en la tierra y elevarte para librarte de la materia e ir al paraíso, donde te esperan, porque tú eres espíritu ante todo, consustancial. Vamos, hombre, que la luz es el símbolo del revelador. No que los cristianos adoraban a Jesús como el Dios Sol, ni los judíos tampoco. No adoraban a Yahvé como Dios Sol, por mucho que él fuera el sol de sus vidas. Voz de la Patria Grande.